Hola amigos, bienvenidos a un espacio más donde te compartimos el repaso de la lección de Escuela Sabática Inverso, la Escuela Sabática de Universitarios. Queremos saludar a todos los que semana tras semana esperan este resumen para compartirlo junto con nosotros, los capellanes de la Corporación Universitaria Adventista, que con el apoyo de Home Media Colombia y ADPA pueden llegar hasta ti con este material, con este contenido tan valioso, y lo disfrutamos mucho nosotros aquí y seguramente también en casa. Es por eso que le damos la bienvenida a Cristian, a Luis. Estamos contentos de poder estar Hola. juntos con ustedes un sábado más, un día más, dependiendo del día de la semana que estés viendo esto a través de Facebook, de YouTube o de diferentes canales. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de hablar sobre la pureza. ¿Sí? La semana número 12 y Levítico 18 va a hablar con relación a la pureza en medio de una generación que decía allí pervertida, ¿no? Sí. Hastiada de las perversiones sexuales. ¿Será que eso ha cambiado o sigue igual o sigue peor? ¿Qué opinas, Cris? No, sí que yo creo que cada vez se incrementa. Sí, Cada vez se incrementa y es más como que se acepta, se ha normalizado. se ha normalizado. Y ese es el problema, como que ya no existen límites, ya no existen fronteras, ya no existen parámetros donde uno pueda decir, bueno, de aquí para allá no y de allá para acá está bien. No, no está muy marcado eso. Y prácticamente la cultura bíblica se ha olvidado. Entonces se ha normalizado. Lo que antes era como algo escandaloso, que estaba mal, porque había un principio bíblico que lo marcaba, ya hoy no se considera ese principio y está bien hecho que cada uno haga lo que quiera. ¿Pero dentro de la juventud de la iglesia también Ha o...? venido pasando, claro Ajá. que sí. Eso es notable, nosotros lo hemos notado en los diferentes lugares donde uno puede trabajar con muchachos, con jóvenes, se da cuenta de cómo eso ha ido penetrando y ahí ha venido invadiendo la cultura propia de la iglesia adventista en la juventud y cada vez está más cerca de implantarse, ¿no? Como una tendencia inclusive. Ujú. Hay una realidad que hablaba el folleto en la página del intro, justo en la intro, Ujú. el tercer párrafo decía, en contraste con las creencias y prácticas de Egipto y de la tierra de Canaán, en Levítico 18:3, la sexualidad bíblica, tal como se definió en el jardín del Edén, debía ser pactada, permanente, monógama, heterosexual y entre dos seres humanos. O sea que era muy claro el principio bíblico de cómo podría el ser humano disfrutar de la sexualidad, pero definitivamente se ha, se ha dañado, se ha pervertido un poco la sexualidad que Dios ha creado para el gozo del ser humano y la hemos convertido en algo que no es para nada puro, que dejó de ser pureza en la enseñanza bíblica. Pero ¿cuáles son tal vez los problemas de estar fuera de que sea pactada, permanente, monógama, heterosexual y entre seres humanos? ¿Hay algún problema? ¿Nos trae enfermedades, alguna dificultad Claro. puntual? Me interesa porque la escuela sabática dice el pecado sexual es la causa de gran parte de las enfermedades, el Enfermedades, sí. divorcio, el crimen, perdón, el desamor y muchos otros tipos de males que nos asolan, ¿no? Así que O sí sea, estar afecta. Claro. fuera del plan de Dios, de alguna manera nos afecta a nivel físico, social, Sí. emocional también, ¿no? Claro, sí, Así es. la cantidad de, inclusive de suicidios Ujú. que hoy lamentablemente enfrentamos al interior de la juventud de nuestra iglesia adventista, cuando uno estudia el trasfondo de eso se da cuenta de que hay Ujú, ujú. abuso sexual en niños, en niñas que crecen con esa situación y llega un punto donde, bueno, Tan traumático, ¿no? No están, saben el daño que están exacto, haciendo. el incesto inclusive Así es. también, los divorcios. Entonces, el mal manejo de un regalo que Ajá. Dios le dio al ser humano genera finalmente una decadencia, Total. afecta negativamente el comportamiento a largo plazo, a corto y a largo plazo. Claro, porque el Total. sexo es un invento de Dios Así para es. el placer tal vez más supremo del ser humano, Sí, sí, ¿no? sí, El sí, sin compartir duda. el amor, la Ujú. parte de la sexualidad. Ahora, Levítico 18 nos va a dar 5 razones, ¿no? Sí. Por las que debemos nosotros elegir la pureza sexual, ¿no? O Así sea, es. tiene que ser una decisión, no es una obligación, pero cuando uno mira esto dice, bueno, me conviene, Ajá. o sea, decido esto porque me conviene a mí. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, comienza en los versículos 2 y 4 al 6 de Levítico 18 diciendo, yo soy el Señor. Así que lo primero es porque Dios Él lo lo dice. dice. O sea, Sí, si nuestro creador lo porque Dios dice, lo dice. para algunos ya eso es suficiente, ¿no? Así Pero hay es. otro que necesita
La segunda razón. La ¿cuál segunda sería? razón. La segunda razón dice, vivir de forma obediente al Señor es bueno para nosotros y nos trae gozo para nuestras vidas. Es decir, no solamente el Señor dice, porque yo lo digo, porque yo soy el Señor, yo lo creé, sino porque te va a beneficiar, Ajá. o sea, te va a dar alegría, gozo permanente. Eso, Sí. ¿y quién no quiere disfrutar de algo que le genere gozo, no? Total. Ahora, hay algo muy interesante allí, es que dentro de la perversión de la sexualidad está el hecho de que se ha convertido en algo instantáneo, Ujú. algo simplemente del momento fugaz Sí. y nada más. Y se ha caído en algo que se conoce como la genitalidad. Es como Nada. que la sexualidad pasa solamente por lo genital, Ajá. cuando la sexualidad es mucho Es más que mucho eso. más, mucho más Y que se, intimidad, ¿no? y se le amputa, ¿no? Como que se le quita todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Es meramente algo carnal Ajá. y se idealiza eso y se lo coloca como en un plano supremo, Ujú. cuando la sexualidad es mucho más que eso. Mucho más que eso. Entonces, Me- primera razón porque Dios lo dice, segunda porque Dios sabe lo que nos da Lo que es bueno. felicidad. Gozo, Y placer. fíjate que el tercera. versículo 5 a mí me parece lindo porque dice, si obedecen mis decretos y mis Ujú. ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Encontrarán vida. Me Vida. parece muy, muy lindo. En tercer lugar, Ujú. dice, si no elegimos ser sexualmente puros, habrá graves consecuencias, no solo en esta vida, sino en la venidera. Bárbaro. Así que se toma también el pecado sexual como algo muy serio para Dios, o sea, algo que Dios tiene muy en cuenta. Y es que debería ser así, porque siento que está pervirtiendo desde muchos enfoques hasta el mismo sentido del amor. El amor se vuelve, como lo que decía Luis, algo meramente carnal, genital, pero el Fugaz. amor y el sexo, la sexualidad, va mucho más allá de eso, Ujú. de un Dios que es amor y que brinda la oportunidad a los seres humanos también de poder amar. Así que Dios en la Biblia se toma muy en serio esto de la sexualidad y del amor. Cuando se pervierte eso, tiene hasta connotaciones de pérdidas eternas también. Así Pérdida es. eterna, Bueno, la sí. cuarta razón tiene que ver con que Dios es santo, ¿no? Y espera Santo. que los que Él separa, ¿no? Esa santidad, sean también como Él, ¿no? Sí. Espera que también podamos ser santos, que estemos separados del mundo, que marquemos, como decía el día allí sábado, la contracultura, ¿no? Ajá. Ser diferentes, a pesar de que todo el mundo vaya hacia un lado, estar contra la Ajá. corriente, porque somos separados para hacer lo que Dios quiere. Y la Sí. última, Luis. Y proteger a otros. Ujú. Evitar que otros sufran Sí. por las perversiones sexuales, como decíamos hace un momento. Y es muy interesante por cómo la iglesia tiene una campaña, ¿no? Que hace poco, Ajá. hace unos días atrás, se hablaba de end it now, o sea, ya no más, termínalo Sí. ahora. El abuso, el acoso, que uno no puede decir ahora, no, eso no pasa en la iglesia, no, está pasando. Está Y como está pasando, la Mm. iglesia hace unos años atrás empezó con esta campaña de vamos a tener conciencia de que eres responsable no solamente de tu sexualidad, sino que el manejo de tu sexualidad puede afectar para bien o para mal la sexualidad de otros. Sí. Claro, algo Y interno no- y para que- la iglesia y externo, y obviamente, externo, para claro. marcar la, Claro que la sí. diferencia, ¿no? Total, total. Dios es la autoridad que está detrás de estos mandatos, dice allí, y no es Hollywood, la sociedad, la iglesia o el pastor, ¿no? Así Me gustó es. esa frase. Es Dios. Es Dios quien está Realmente el detrás que está detrás de todo esto. de que las personas podamos ser felices, ¿no? Ujú. Sus criaturas. No, y una Ah, cosa, a mí sí. me llama la atención que por ahí a veces los jóvenes pueden sentir que, bueno, Dios que sabe de sexo. Sí. Es como que Dios lo ven como, cierto, Claro. ese abuelo lejos, anticuado, allá. sentado por En allá. la iglesia y Cierto, es Ajá. como que aquí, ¿quién me da respuestas? Cuando, si yo quiero saber de sexualidad para gozarla al máximo, y no solamente sexualidad que tiene que ver con el acto sexual, es que Ajá, ajá. eso es lo que hay que remarcar Sí, aquí sí, sí. también. Incluye obviamente el acto sexual, tengo que preguntarle al que diseñó la sexualidad Así es. Claro. para que él me indique cómo se maneja, en qué Así consiste, cómo puedo manejarla de la mejor manera para que yo tenga una vida placentera, porque la sexualidad o el sexo es transversal a todas las dimensiones del ser humano. Así es. Afecta a todo. Muy bien, ya Así vimos es, 5 así es. razones entonces para decidir tener pureza sexual. Ahora, ¿qué debemos hacer si tenemos deseos sexuales impuros? O sea, porque no estamos, obviamente, no es, sí, decido eso. Sí. Pero eso quiere decir que nunca va a venir un deseo impuro a nivel no. sexual en nosotros. Si no, no somos que- inmunes a eso. Claro, ¿Sí? o sea, o que el más vale- deseo, o que el deseo impuro ya sea pecado. ¿Será Claro. que solo el Ah, deseo ya estoy pecando claro, porque claro. estoy teniendo un deseo? ¿O será que no debo sentir nada quizá? Bueno, ver, una de las cosas hay que yo le digo a los respuestas. muchachos para que por ahí no se escandalicen, ¿no? Y digan, bueno, pastor, es que yo
quiero acostarme con mi novia, tengo deseos sexuales. O sea, eso es normal. Normal. Claro, es normal Sentir tener el ese deseo es normal, Así es. porque Dios te hizo, o sea, Hay una hormonalmente, atracción. la atracción, ¿verdad? Por una necesidad y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sigue después? Es correcto. Claro, la decisión de si lo haces Ahora, o no, que te va a impulsar, ¿no? ¿Cómo voy a manejar este deseo? ¿Cómo lo voy a exacto. manejar? ¿Cómo voy a gestionar esos deseos para que no se vuelvan impuros? Es correcto. ¿Se entiende? Pero es algo bueno, o sea, tener esos deseos me está diciendo algo bueno de mí también. Sí, tengo atracción hacia mi pareja, me está gustando Un demasiado. problema sería no tener atracción hacia la Quizás pareja, sea ¿no? decir, oye, ¿qué me está pasando que no siento nada? Eso sería ahora sí un problema que hay que revisar. Que ahora se habla, ¿no? Los asexuales, Ah, ¿no? ujú. Que tal vez no Los tienen pansexuales ningún también. deseo. Ajá. Entonces, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, darnos cuenta que no estamos solos No en esta estamos lucha. solos en la O sea, lucha. que hay muchos que están pasando la misma situación, pero que Dios también está con nosotros en medio de eso. No es que la lucha es solamente nuestra y luchar contra todo el mundo, sino que hay muchos que, o todos Ajá. los seres humanos, pasamos por deseos Sí. sexuales impuros en algún momento y necesitamos hacer equipo, ¿no? Ajá. Para hacerle frente a eso, y tenemos al mejor director técnico que es Dios para ayudarnos en eso. En Así segundo es. lugar, En segundo lugar, en ninguna parte de la Biblia se condena a una persona por ser tentada. Solo se peca cuando se actúa en base a la tentación. O sea, así que cuando soy tentado, no he pecado todavía. Si yo estoy siendo tentado por alguna, bueno, en el contexto de este folleto, algo que tenga que ver con lo sexual, estoy siendo tentado, pero la tentación no quiere decir que se ha consumado el pecado realmente. Ahí lo que está diciendo la Biblia es que no se ha condenado a nadie simplemente por ser tentado. El mismo Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, pero no cedió a la No se dio, tentación. exacto, no se Así dio. que no hay que sentirnos mal cuando seamos tentados realmente. o sea, en un pensamiento, porque Jesús dijo, les digo, que el que pensó mal en su corazón, o sea, tiene que ver también con una batalla que pasa en la mente, En la ¿no? mente. Claro. O sea, si el impulso puede venir, el deseo puede venir, el pensamiento puede venir, pero si, digamos, de alguna manera estoy en Cristo, Él me limita a poder avanzar en Claro, eso, ¿no? y Exacto. aprender a controlarlos. Claro, de ahí viene el Ajá. tercer punto de esta estrategia de cómo controlar los Ajá. deseos impuros, y es que la victoria se gana o se pierde en la mente. Y me recuerdo ahora de un pensamiento que hace mucho tiempo escuché en algún lugar que decía, tú no puedes evitar que los pájaros revoloteen encima de tu cabeza. No puedes evitarlo, pero Ajá. sí puedes evitar que hagan nido Que hagan nido en tu ahí. cabeza. Sí. Entonces, vos podés tener pensamientos impuros, deseos impuros, pero ¿cuál va a ser el freno que le vas a colocar? Ahora, Así si no es. tienes una relación con Jesús, con el que inventó el sexo, no conoces la santidad que Él espera de su pueblo, no entiendes que el sexo se creó para tu beneficio a largo plazo, inclusive para la vida eterna, es decir, tiene consecuencias en la eternidad, Ujú. pues vas a fácilmente ceder a la tentación. Sí. Y aquí hay un elemento muy importante y es cuánto te amas, cuánto te quieres a ti mismo, cuánto te valoras. Lamentablemente hay chicos jóvenes de nuestra iglesia adventistas que han crecido en hogares donde el señalamiento y la condenación son constantes. Ujú. Entonces, cuando surge una situación sexual, cómo controlarla, no saben cómo hacerlo, no tienen padres que les indican porque no han crecido con padres amorosos que les ayudan en eso. Tal vez en las mismas iglesias puede ser que se guarde silencio. Y este es un llamado que nos está haciendo la lección de Levíticos en este trimestre, ya casi terminándola, donde dice, hey, Levíticos, Dios también se preocupa de que la sexualidad sea bien vivida, pero se gana acá, en la mente. ¿Con qué me estoy alimentando de tal manera que mi mente pueda siempre inclinarse hacia la victoria y decir, no, yo de eso Así no es. participo? Exacto, es que comienza con una película, comienza con un pensamiento que se va guardando ahí, y si uno lo va alimentando Está con alimentando. con música, lo va alimentando con imágenes que ve, etcétera, obviamente es más difícil, ¿no? O sea, Sí. se gana en la mente. Cuarto, Así es. En cuarto dice que debemos rodearnos de personas que puedan animarnos en nuestra decisión de vivir plenamente para el Señor en lo que respecta a nuestra sexualidad. Tener ese tipo de amistades que en vez de echarnos para atrás en nuestro proceso, nos ayuden a ir siempre adelante. Y cosa que es muy difícil. Yo siento que en mi caso, cuando conocí a Jesús, que tenía tantos amigos y que realmente muchos de ellos o la mayoría de ellos no tenían que ver con este ambiente pues cristiano, cuando tomé esta decisión, muchos no me apoyaron en esta decisión. Todo lo contrario, algunos pensaban que no iba a durar mucho, otros me dijeron que realmente no, quédate con nosotros de este lado. Así que no encontraba como apoyo en ellos y lo que hice fue tener nuevas amistades en la iglesia. Claro. Nuevos amigos que
que sí me dijeran, no, Cristian, aquí está bien y Dios te va a ayudar. Y yo, bueno, por lo menos un mensaje que yo necesito escuchar en mi proceso. Y creo que con la sexualidad tiene que ver con eso. Rodearnos de personas que realmente quieran ese bien para nosotros, que nos impulsen a ir siempre adelante y no a retroceder. Así es. Así es. Y bueno, a mí me gusta siempre esa frase que dice, ¿no? Rodéate siempre de personas que reten tus límites y nunca de los que limiten tus retos, ¿no? Y Tremendo. tiene que ver con eso, de poder encontrar un ambiente social que te ayude en esta área también. Sí. Porque, como dice el quinto, estamos en una lucha, ¿no? Esa lucha es difícil y tiene que morir, esta lucha tiene que ver con morir al yo para poder vivir para Cristo, que eso es como un entrenamiento, ¿no? Que es en la oración, es en el estudio de la Biblia, es en el poder compartir y tiene que ver también con la obediencia, o sea, hay una parte humana que tenemos que hacer. Sí, O sea, sin duda. a pesar de que no quiera tal vez orar o leer la Biblia o compartir, lo tengo que hacer porque me estoy entrenando Sí. para que cuando esas imágenes vengan, para que esa música venga, sepa que está en una lucha y poder estar de alguna manera entrenado para hacerle frente, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente. Número 6. Número 6, dice usar la Biblia como una espada. Por eso en el Efesios capítulo 6, versículo 17 se la llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si yo no tengo una relación con la palabra, cuando venga la tentación, el deseo sexual, yo no voy a ser capaz de responder como Jesús en el desierto. Claro. Escrito está. Jesús tenía una relación con su palabra. En la medida en que nosotros tenemos una relación constante, diaria, con la palabra, guardando las promesas, las historias, los eventos, el Espíritu va impregnando nuestro corazón de ese conocimiento y cuando viene una tentación, ¡pin!, aparece de una vez como una alerta, una bandera roja, una red flag, diciendo, hey, cuidado Luis, hey, cuidado Cristian, cuidado Daniel. Ojo, porque la Biblia dice, tin, 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 tin. El Espíritu te recuerda lo que has estudiado, pero si no has pasado tiempo con la palabra, no hay una barrera y la tentación pasa derecho. Sí. Muy bien, y vamos a ver la última. Estamos hablando de las 7 cosas que un cristiano tiene que hacer cuando tiene deseos sexuales impuros. ¿Cuáles son las 7 y que solamente Dios la puede hacer también? La séptima dice, espera que Dios haga un milagro, pues así lo promete en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11. Dios hará ese milagro por nosotros, que realmente el milagro es hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Pienso O sea, que haciendo todo eso, rodeándote de personas es correcto. buenas, tratando de no parte- consumir contenido, sabiendo que estamos en una lucha y aún así no podemos, dice necesitamos Dios, la ayuda de ese milagro, Dios ¿no? poderoso que está con nosotros en la lucha. Así es. Y bueno, en la última parte ya de nuestra lección hablaba de el orden de la orden, ¿no? Y tiene que ver con encontrar a Jesús en Encontrar. Levítico 18, ¿no? Ajá. El autor de esta lección es interesante porque se desafió a encontrar a Jesús en cada capítulo Sí. Interesante. del Levítico, que uno dice, ese es del Antiguo Testamento, ¿qué va a hablar de Jesús? Sí. Pero también lo podemos encontrar a Jesús aquí. Así ¿Cómo es. podemos llegar a encontrar a Jesús en Levítico 18? Y Levítico 18, o sea, habla de estos pecados, pero habla de la gracia. Ajá. Habla del perdón, habla de la reconciliación. Y definitivamente la gracia, el perdón y la reconciliación son imposibles a menos que participe Jesús. Así es. Él es el que hace posible que se dé ese milagro del Así. perdón, la gracia y la reconciliación por su sangre, por su sacrificio. Ajá. No importa el pecado que sea, inclusive el pecado sexual. Claro, y me gusta porque el autor habla de eso de la siguiente manera, él diciendo, Jesús es la fuente de la vida. Y cuando lo obedecemos, experimentamos esa vida fluyendo a través de nosotros. Algunos se preguntan si Levítico es un libro legalista o, dicho de otro modo, si la vida se nos da condicionalmente en función de la obediencia. Pero la Biblia enseña que la vida, la alegría y la plenitud aquí en la tierra a menudo dependen de esa obediencia a Dios. Pero esa vida en el mundo venidero, es decir, esa inmortalidad tan anhelada, depende totalmente del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Así que Jesús tiene todo que ver en este en esto, ¿no? aspecto de Levítico, a través de esa obediencia que a través del principio del amor nosotros prestamos a nuestro Señor Jesucristo, hasta donde nuestras fuerzas nos ayudan a permanecer en Él. Así es, y Juan capítulo 8 hace también
un poquito alusión al Levítico, ¿no? Porque es sorprendida una mujer en el mismo acto del Ajá. adulterio, es llevada a Jesús y todos están esperando qué va a hacer Jesús. Y entonces lo que hace él es inclinarse y a través del don de profecía, ¿no? Podemos entender que empezó a escribir los pecados de los que estaban ahí con piedras preparados para tirar la primera, que era la que iba a la cabeza, y el resto era la que cubría el cuerpo, ¿no? Entonces él dice que tire la primera piedra aquel que esté libre de estos pecados, ¿no? Y la frase que le dice, ¿no? Increíble. ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora los que te acusaban? Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Y ahí está la ecuación El orden. verdadera, ¿no? Primero te doy la gracia y te doy, esa gracia te permite tener la libertad ahora de no volverte a equivocar. Claro. Porque pasaste por la frustración, pasaste por el perdón, y ¿quién quiere regresar atrás para pasar ese proceso, ¿no? Y Por eso, recibiendo la gracia, eso se convierte en una razón y en un motivo para ser fuerte en la próxima tentación que venga contra mí. Es decir, algunos han tomado la gracia como la perfecta excusa para seguir viviendo en el pecado allí, pero otros han tomado la gracia para decir, no, yo he recibido esta gracia que no merecía y voy a tratar de dar lo mejor de mí. Yo siento que cuando esa mujer adúltera recibió la gracia de Jesús, se convirtió como en el motivo de ella, la razón para echar hacia adelante con todas sus fuerzas y con la ayuda también de Dios. exacto. La última frase que queremos compartir contigo en este repaso se encuentra en la página 149 y dice: cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás, porque verás con mayor claridad tus defectos, en manifiesto y evidente contraste con su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios te está despertando. Tremendo. Amén. Cuando más nos acercamos a Jesús, más imperfectos nos vemos. Y no está mal vernos imperfectos, porque vernos imperfectos nos permite de alguna manera saber dónde tenemos que hacer cambios, Así y tenemos es. el poder de Jesús para poder hacerlo. Entonces el poder del enemigo deja de tener presencia en nosotros y es el Espíritu Santo quien pelea en nuestro favor. Te Así invitamos a eso, en particular aquí los capellanes de la Corporación Universitaria Adventista. Sabemos que es un tema difícil, que es un tema seguramente que estás luchando, pero sabemos que vale la pena hacerlo. Sabemos que vale la pena buscar la pureza del Salvador, tratar de imitarlo a Él, buscar la ayuda de Él y hacer las cosas diferentes a los que el mundo nos ofrece. Así que temazo, ¿no? Temazo. Muy bueno, Temazo. excelente. Así que excelente. bueno, los invitamos entonces la semana que viene a encontrarnos para otro tema apasionante del libro de Levítico. Nos vemos. Chao. Chao.